Bienvenido al primer video sobre triple integrals en volume. Podemos determinar la volumen de una región sólida V mediante un triple integral sobre la región V integrado con respecto a V, lo que significa que si dejamos que la integrand iguale la función más básica f es igual a 1 y reescribe diferencial V como xviz o algún otro orden de estos tres diferenciales, y luego dejar que los límites de integración representan el sólido V, esto nos dará el volumen del sólido. Y esto es muy similar a cómo utilizamos una doble integral para determinar el área. Ahora podemos usar un triple integral para determinar el volumen. Y luego recuerda, porque hay tres diferenciales, hay 6 posibles órdenes de integración. En el video de introducción para las integrales triples, nos fijamos en esta definición para evaluar las integrales triples. Vamos a usar este mismo principio para determinar el volumen, pero f será igual a 1. Echemos un vistazo a un ejemplo. Aquí vamos a determinar el volumen del sólido, delimitado por y es igual a 2x más 4, z es igual a 3 con x, y z mayor que o igual a 0. Así que la parte más desafiante sobre la determinación de esta triple integral va a ser determinante los límites de la integración con respecto a x, y z. Y para hacerlo, a menudo es útil echar un vistazo primero al trazado si, xz trace y y trace. Y este ejemplo es bastante sencillo. El trazado sí sería cuando z es igual a 0. Así que tendríamos la ecuación y es igual a 2x más 4, por lo que tendríamos una intersección, y de 4 y una pendiente de menos 2. Así que bajamos 2, 1 correcto. Y también sabemos que x es mayor que o igual a 0, y también es mayor que o igual a 0. Entonces el rastro sí sería esta región bidimensional aquí. Ahora echemos un vistazo al rastreo xz. Si dejamos que esto sea igual a la z eje igualar el eje x, vamos a pasar por cada ecuación y dejar y igual a 0. Esta primera ecuación aquí para y es igual a 0. Podemos resolver esto para x sería igual a 2. Esa sería esta línea vertical aquí, z es igual a 3 estaría aquí. Y de nuevo porque y z son positivos, esta sería la región en el plano xz. Y luego para el seguimiento y si dejamos que esto sea igual a la z eje y esto es igual al eje y si x es 0 tendríamos y es igual a 4, esa sería esta línea aquí. De nuevo este es el eje y z es igual a 3. Y de nuevo tanto y como z son positivos, este sería el área de la traza y. Y estos nos ayudarán a determinar los límites de la integración. Pero a continuación tenemos que decidir en qué orden queremos integrar. Recuerde, si integramos primero con respecto a y, los límites de la integración deben ser en términos de x y z, y ya que esta ecuación aquí ya está resuelto para y, comenzaremos con y diferencial y el orden del resto dos realmente no importan. Vamos a seguir adelante y escribir esto como de x de z. Entonces el intervalo para y será de 0 todo el camino a esta línea, que es 2x más 4. Y luego para x iremos de 0 todo el camino a 2. Y luego, por último, para z podemos ver cualquiera de estos dos rastros, z será de 0 todo el camino a 3. Estos intervalos para y, x, y z forman la región V. Y por lo tanto nos dará el volumen del sólido. Si echamos un vistazo a V en 3 dimensiones, el volumen que estamos determinando será el volumen de este prisma triangular aquí. Así que vamos a seguir adelante y determinar este volumen. Primero vamos a integrar con respecto a y. Ahora vamos a evaluar esto en los límites de la integración. Así que tendremos 2x más 4 menos 0. Minus 0. Y ahora vamos a seguir adelante e integrar con respecto a x, vamos a seguir adelante y hacer que en la siguiente diapositiva. Así que tendremos menos 2 veces x al cuadrado sobre 2, que será x cuadrado más 4x. Y luego cuando x es 2 estamos va a tener menos 4 más 8, eso será 4 y luego cuando x es 0 ambos serán 0. Y ahora vamos a integrar con respecto a z. Tendremos 4z, así que tienen 4 veces 3, 0. Que nos dará 12 unidades cúbicas. Volvamos y tomemos una mira a esa región en 3D.
Esta distancia de aquí era 2, esta distancia aquí era de 4 y la altura era de 3. Así que si tuviéramos un prisma rectangular, tendría longitud veces ancho por alto o 2 veces 4 veces 3, que nos daría 24, y podemos ver geométricamente que el volumen que queríamos fue la mitad de eso, 24 dividido por 2 serían 12 unidades cúbicas. Y la mayoría de los problemas que observamos, no podremos usar uno de nuestras fórmulas geométricas básicas, pero podríamos tener en esta y esto verifica su respuesta. Vamos a seguir adelante y tomar un vistazo a otro que está un poco más involucrado. Ya hemos determinado el volumen limitado por estas tres ecuaciones. Vamos a seguir adelante y tomar un vistazo a nuestros rastros. Comencemos con el rastro psi, así que estableceremos z igual a 0. Observe si z es igual a 0, aquí tendríamos y es igual a 0. Esa sería esta línea aquí. Aquí tenemos el gráfico de y equivale a 1 menos x al cuadrado, que sería una parábola que se abre hacia abajo desplazado hacia arriba una unidad. Así que se ve algo como esto. Entonces, la región delimitada en el plano sí es esta región aquí. Así que esto era y es igual a 0, y esto era y es igual a 1 menos x cuadrado. Veamos el rastreo xz ahora. Así que llamaremos a esto z y llamaremos a esta x. Así que y sería igual a 0. Si es 0 tenemos z es igual a 0, esta línea aquí. Si es 0 aquí tendríamos, si fuera igual a 0 aquí podríamos agregar x cuadrado a ambos lados. Tendríamos x cuadrado es igual a 1 así que x es igual a más o menos 1. Así que tendríamos esta línea vertical aquí y esta línea vertical aquí. Y luego, por último, para el seguimiento y establecemos x igual a 0, por lo que tenemos la línea z es igual a y, que sería esta línea aquí, pendiente de 1. Si x es igual a 0 aquí tendríamos y es igual a 1, y este es el eje y aquí para que se vea así, y de nuevo z es igual a 0 así que tendríamos esta línea aquí, así que tenemos este triangular en el plano is. Así que nuestro volumen sería igual a la triple integral sobre la región v con respecto a v. Así que ahora tenemos que determinar el orden de integración, así como los límites de la integración. Esta vez creo que vamos a comience con la integración con respecto a v, y luego x. Entonces, si los límites de integración con efecto a z debe expresarse en términos de y o x. Así que veamos el seguimiento is. Z está limitada por 0 en esta línea z es igual a y, entonces será de 0 a y luego para los límites de integración con respecto a, y vamos a seguir adelante y tomar una mira a este primer rastro. Y está delimitada por 0 y esta curva, que es 1 menos x al cuadrado. Así que será de 0 a 1 menos x al cuadrado y luego por último por x será de menos 1 a más 1, como vemos aquí también como lo que vemos aquí. Y esta triple integral nos dará el volumen del sólido. Vamos a seguir adelante y tomar una mirada a ese sólido. Así que el volumen que estamos determinar es esta región en aquí, y como el ángulo de esto puede ver cada una de las huellas. Adelante y encontremos ese volumen. Adelante y empecemos. Esto en la siguiente diapositiva. Así que vamos a ir con respecto a z primero. Si colocamos z con y, eso danos y luego con 0 por lo que vamos a tener. Y ahora vamos a integrar con respecto a y, así que tendremos y cuadrado más de 2 o 1 barra 2 y al cuadrado. Y reemplazar y con 1 menos x cuadrado tenemos que cuadrar esto o láminas. Así que vamos a tener 1 o 2, y luego tendremos veces 1 menos 2x al cuadrado más x al cuarto. Y ahora vamos a integrar con respecto a x tendremos x menos 2 veces x al tercero sobre 3. Más x a la quinta sobre 5. Así que tendremos 1 2 veces x menos 2 barra 3x cubed más 1 barra 5x a la quinta. Vamos a seguir adelante y terminar esto en la siguiente diapositiva. X es igual a 1. Vamos a tienen 1 menos 2 3. Eso es 1 3 más 1 5.
1 3 más 1 5 nos dará 18 15. Y luego cuando x es menos 1 estamos va a tener menos 1 más 2 3. Será menos 1 3 más 1 menos 1 5, eso será menos 8 15. Así que tenemos 1 dos veces esto será 16 15. Así que tendremos 16 30 lo que simplifica a 8 15. Y de nuevo esto nos da el volumen de la región V. Así que 8 15 es el volumen de esta región sólida aquí delimitada por este verde, y este plano azul y esta superficie gris. Echaremos un vistazo a algunos ejemplos adicionales en la segunda parte.